Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. En aquel tiempo Jesús llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas. Y les dijo: cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí, sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario de este ciclo B, en el que la Iglesia cada domingo nos regala un párrafo, una parte del Evangelio según San Marcos. Hoy hemos oído el capítulo 6, algunos versículos del capítulo 6, en los cuales el evangelista Marcos nos relata ese envío, el primer envío que hace Jesús a sus apóstoles. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Algunos capítulos antes, en el capítulo 3 del mismo evangelio, Marcos nos ha relatado, lo hemos escuchado hace un tiempo, Marcos nos ha relatado la elección de los 12. Jesús llamó a los 12, nos dijo Marcos entonces, para que estuvieran con él y para mandarlos, después enviarlos a anunciar el Evangelio y a expulsar demonios. Primero pues, el Señor llama a los apóstoles a estar con Él. Es, digamos así, el primer paso a través del cual Jesús va preparando a los apóstoles y a través de ellos a la iglesia naciente, la iglesia de todos los tiempos, hasta nuestros días y más allá de nuestros días, va preparando a los apóstoles y a su iglesia para esa misión que Jesús nos iba a encomendar de ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia del amor de Dios a todas las naciones. Y ya en esta primera experiencia, digamos así, de los apóstoles, en esta primera experiencia misionera de los apóstoles, Jesús pone, digamos, no diría condiciones, pero sí los medios con los que Él quiere que la Iglesia anuncie el Evangelio. Y estos medios se pueden sintetizar en dos. Primero, no poner la confianza en los bienes materiales, no poner la confianza en los hombres, sino poner la confianza solamente en Dios. Les ordenó que nada tomasen para el camino, fuera de un bastón, ni pan, alimentos,
ni alforja, dinero, ni siquiera calderilla en la faja, sino solamente calzados con sandalias, y no vistáis dos túnicas, dice el evangelista Marcos, no vistáis dos túnicas. San Agustín ha interpretado esta frase, y con él algunos otros santos padres, esta frase, las dos túnicas, no vistáis dos túnicas, es decir, no vayáis con doblez, el corazón, vayan con el corazón íntegro, el corazón puesto únicamente en el Señor, nuestra confianza puesta únicamente en Dios, repito, y no en los bienes materiales. Son pues, digamos así, los dos medios a través de los cuales la Iglesia tiene capacidad para ejercer la misión, y esa misión la ejerce con el mismo poder que Dios Padre le dio a su Hijo Jesús, como lo dirá Jesús más adelante, en otro momento: como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, dice Jesús a la Iglesia, a cada uno de nosotros. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, es decir, con la fuerza del Espíritu Santo. He aquí la fuerza de la Iglesia. Tantas veces nos quieren atribuir a la Iglesia que somos una institución de poder, una institución que manipula la opinión pública o que presiona a los gobiernos. Y esto realmente no es así en el sentido que mundanamente se puede concebir. Nosotros como Iglesia no tenemos ningún poder material, no tenemos ejércitos, no tenemos dinero, no tenemos nada, porque nuestro reino no es de este mundo, pero al mismo tiempo sí tenemos un poder, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra que anunciamos y que tiene en sí misma una dinamis, una fuerza capaz de transformar al ser humano y llevarlo al conocimiento de la verdad. Y esta misión, queridos hermanos y hermanas, de anunciar el Evangelio, esta misión de hacer presente el reino de Dios, no es una misión exclusiva de un grupo selecto de la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosas, consagrados, sino que es una misión de todos. Todo cristiano está llamado a ser misionero, todo cristiano está llamado a ser testigo de ese reino que no es de este mundo, pero que tiene sus primicias en este mundo y en concreto en la Iglesia. Cierto, algunas veces nos pasa lo del profeta Amós, que ante la misión de ser testigos del Señor en la familia, en el trabajo, en el barrio, etcétera, nos sentimos cortos, nos sentimos pequeños ante una misión tan grande. Algunas veces pues nos da miedo de no encontrar las palabras justas para hablar de Dios, o nos da hasta algunas veces, a alguno le puede dar un poco de vergüenza y decir como Amós: yo no soy profeta ni hijo de profetas, yo soy solamente un vaquero, un picador de sicómoros, soy solamente un empleado público, soy solamente un albañil, soy un taxista o solamente un ingeniero, no soy profeta, soy una ama de casa, no soy profeta. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, repito, como querer echarnos hacia atrás en esa misión. Pero hoy día el mismo profeta Amós nos recuerda que nosotros hemos sido llamados. El Señor me tomó de detrás del rebaño. También a nosotros, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos ha tomado de detrás del rebaño de toda la humanidad, como nos lo recuerda hoy día el apóstol San Pablo en este bello himno que hemos escuchado en la segunda lectura tomada de su carta a los Efesios. Este himno con el cual Pablo abre la carta a los Efesios, inicia la carta a los Efesios, y que nos recuerda lo que es el cristianismo, y que yo quisiera que
dediquemos unos minutos a escuchar nuevamente este párrafo de la carta de San Pablo a los Efesios y que la podamos ir acogiendo en nuestro corazón. Pablo empieza explicando lo que es el cristianismo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el cristiano es uno que vive en la bendición. Pero ¿por qué, Pablo, por qué los cristianos bendecimos a Dios? Dice así: porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. He aquí el cristianismo, Dios que bendice al hombre, Dios que bendice al ser humano, Dios que nos da una palabra de bien para que se cumpla en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, por cuanto Él, y aquí está hablando de los cristianos, no de toda la humanidad, solamente de los cristianos, Él nos ha elegido antes de la creación del mundo. No son ustedes los que me han elegido a mí, dirá Jesús en algún momento a sus apóstoles, a sus discípulos. He sido yo el que los he elegido a ustedes. Así como Dios escogió a Mos de detrás del rebaño, también el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. No somos nosotros los que hemos optado por Él, es Él el que nos ha escogido, y como dice San Pablo, nos ha escogido antes de la creación del mundo. Antes de crear el mundo, ya Dios nos había pensado, a cada uno de nosotros, con nombre y apellido, con nuestras propias facciones, ya nos había pensado, y en lo profundo de su ser nos amó, y porque nos amó nos creó, y nos creó ¿para qué? Dice ahora San Pablo, fíjense, para ser santos e inmaculados en el amor. He aquí el cristianismo, he aquí la obra que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere que tú seas santo e inmaculado ante Él por el amor. He aquí el cristianismo. El cristianismo, lo decimos constantemente, no es un perfeccionismo humano. El cristianismo no se reduce a cumplir ciertos mandamientos o ciertas prescripciones rituales. El cristianismo consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como el Señor nos ama a nosotros, amar al prójimo como a nosotros mismos. He aquí el cristianismo, he aquí la santidad, he aquí la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, porque Dios sabe muy bien que el ser humano no se realiza dándose gusto en todo. Dios sabe muy bien que el ser humano no se realiza a través de la violencia, no se realiza acumulando bienes materiales, no se realiza con el éxito humano. El ser humano, hombre y mujer, joven o anciano, adulto o niño, nos realizamos amando. Es el único modo en que el ser humano alcanza su plenitud, y eso es la santidad. Por eso Dios, que nos ha elegido, dice San Pablo, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos e inmaculados ante Él por el amor, pero al mismo tiempo sabe que nuestra naturaleza humana no tenemos esa capacidad de amar hasta el extremo, de dar la vida por los demás. Por eso dice San Pablo, para capacitarnos, para ser santos, para santificarnos y para darnos los medios para ser felices, Dios nos ha elegido para ser sus hijos adoptivos en Jesucristo. Es decir, repito, esto es lo que hace Dios con el cristiano, no con los demás seres humanos, solamente con los cristianos. Somos hijos de Dios porque Dios nos hace participar, y aquí está la gran novedad del cristianismo, nos hace participar de su propia naturaleza divina. Por eso un cristiano no es igual que un pagano. Por eso de un cristiano se esperan actitudes distintas de un pagano. Porque nosotros los cristianos, queridos hermanos, hemos recibido, dirá San Pablo, por medio de la sangre de Cristo, se nos han perdonado nuestros pecados.
La sangre de Cristo ha caído a lo profundo de nuestro ser a través del bautismo. Hemos sido insertados con Cristo en su misterio pascual. La muerte de Cristo, los méritos de la muerte de Cristo se nos han aplicado a nosotros en el bautismo. Cada vez que nos hemos confesado, esos méritos se nos han aplicado y a través de esos méritos nuestros pecados han sido perdonados. Tenemos acceso a la naturaleza divina, a la vida divina. Tenemos acceso a vivir en Dios, nosotros los cristianos, para que la riqueza de su gracia, esa gracia, dice San Pablo, que es vida divina, la riqueza de su vida divina dé fruto en nosotros, llevándonos a realizar, o realizando Él en nosotros, el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Que este mundo que está dividido por guerras, por envidias, etcétera, etcétera, este mundo dividido sea recapitulado, todo en Cristo, teniendo a Cristo por cabeza, tanto lo que está en los cielos como lo que está en la tierra. Por eso, dice San Pablo, y con esto quisiera terminar, Dios nos ha elegido y nos ha sellado con su Espíritu Santo, para que de esta manera, con este sello del Espíritu Santo, de la santidad de Dios en lo profundo de nuestro corazón, podamos también nosotros, como los apóstoles, ir por todo el mundo llevando la buena noticia de que Dios ama al hombre. Queridos hermanos y hermanas, el hombre, la mujer, el ser humano, sufre muchísimo, y más aún en tiempos como los nuestros, en que la humanidad se aleja cada vez más de Dios, en todas partes del mundo, también en Perú, también en Arequipa. ¿Cuántos jóvenes se alejan de Dios atraídos por las idolatrías de este mundo? ¿Cuántos matrimonios se destruyen porque son incapaces de perdonarse, son incapaces de honrar esa promesa de por toda la vida que se hicieron ante el altar? ¿Y quiénes son los que cargan con las consecuencias? Sin duda cada uno de los cónyuges, al ver roto esta unidad, pero también y sobre todo los hijos. ¿Cuántas personas mayores abandonadas a su suerte porque sus hijos ya no se ocupan de ellos, porque están más preocupados en hacer dinero y en trabajar que honrar a su padre y a su madre? ¿Cuántas injusticias alrededor nuestro que hace sufrir a la gente? El mundo, queridos hermanos, el mundo sufre, y sufre porque está esclavo del demonio, porque está sumergido en las tinieblas del mal, y lo peor es que no se dan cuenta, no saben por qué sufren, le tienen que echar la culpa a los demás, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a la política, al dinero, a cualquier cosa, y no se dan cuenta que lo que hace daño al hombre no es lo que está afuera, sino que lo que brota del corazón del hombre, porque es en el corazón del hombre, bajo pecado, que está actuando el misterio de iniquidad. A nosotros, Dios nos ha elegido para revelarnos la verdad de su amor, la verdad de su perdón. El Señor esta mañana nos invita a acogernos a su misericordia, a no vivir esclavos del mal, del demonio y del pecado, a recurrir al sacramento de la confesión, a dejarnos perdonar por Él, a dejarnos amar gratuitamente por Él, a dejarnos capacitar con el sello del Espíritu Santo, para que podamos cada día ser reflejo de la gloria de Dios, de su amor por todos los hombres. Y como el Señor sabe que somos limitados, el Señor sabe que tantas veces no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos, viene nuevamente esta mañana a celebrar la Eucaristía con nosotros. Viene esta mañana a actualizar para cada uno de nosotros su misterio pascual. Él nos dirá esta mañana, te lo dirá a ti y a mí, independientemente de la situación en la que nos encontremos. El Señor viene esta mañana a decirte, toma, come,
Esto es mi cuerpo que se entrega por ti, para el perdón de tus pecados, para que tengas el cielo abierto, para que puedas ser feliz haciendo mi voluntad, viviendo yo en ti y tú en mí. Toma, bebe, esta es mi sangre que se derrama por ti para el perdón de los pecados. Se derrama por ti porque yo te amo, realmente te amo y quiero hacerte feliz. Que el Señor nos conceda esta mañana, queridos hermanos y hermanas, abrirnos a su amor, no ser torpes de entendimiento, no ser necios y aferrarnos a nuestra voluntad y a nuestros pecados. Que el Señor nos conceda esta mañana poder decirle con el salmista: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que esta mañana todos podemos pedirle al Señor: Señor, hazme santo, si para eso me has creado, hazme santo como tú eres santo. Ayúdame, Señor, dame tu gracia para que pueda vivir día a día haciendo tu voluntad. Y se cumplirá entonces en nosotros lo que ha profetizado el salmista: el Señor nos dará la lluvia de su gracia y nuestra tierra podrá dar su fruto, porque de Él es la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.